saludamos con muchísimo gusto en esta nueva edición de Michoacán al Día. Como siempre, le estamos saludando desde aquí de la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Mi nombre es Cristian Bustos y como siempre los invitamos a que se queden con nosotros a lo largo de esta hora. Le estaremos presentando la información más relevante acontecida en Michoacán y por supuesto aquí en Lázaro Cárdenas. Como todos los días, antes de comenzar con toda la información que tenemos preparada para usted, tenemos en la línea telefónica al licenciado René Chávez, quien nos tiene información de cómo ha ido avanzando lamentablemente esta pandemia de COVID-19 aquí en Michoacán y por supuesto aquí en Lázaro Cárdenas. Muy buenos días, licenciado. Cristi, buena mañana de martes 28 de julio. Creo que mis mejores deseos para usted y para nuestra audiencia que nos hace el gran favor de sintonizarnos a esta temprana hora, tanto a través de nuestra señal de televisión por cable aquí en el municipio como en el resto del estado, del mismo modo que lo hace también amablemente a través de las redes sociales donde nos ven mediante nuestra señal también en vivo. Así que a todos ellos el mejor de los días. Y sí, Cristi, vamos a platicar como de costumbre acerca del comportamiento de la pandemia en Michoacán y concretamente en Lázaro Cárdenas, pero sin dejar de mencionar, por supuesto, las cifras que a nivel país está registrando en México, que son pues verdaderamente importantes en un sentido y alarmantes en el otro. Yo quisiera empezar justamente por ahí, Cristi, por hablar de cómo están las cifras a nivel país, pues que de acuerdo con el informe de las autoridades de salud federales, nos indican que hay ya 395,489 casos de COVID confirmados en el país. Acumulados, por supuesto, 395,489. Y consecuentemente hay una cifra de fallecidos de 44,022 personas. Lamentablemente, 44,022 personas. Estas cifras a veces no puede uno creerlas, pero es desafortunadamente la realidad que estamos viviendo. Y bueno, pues en lo que respecta al caso de Michoacán, pues lo que indican también las autoridades de salud, en este caso de Michoacán, de acuerdo con el reporte emitido ayer por la noche, que nos da un recuento de lo ocurrido en las últimas 24 horas, pues tenemos que se registraron 90 nuevos casos de COVID-19 en el estado, donde sorprendentemente Lázaro Cárdenas se encuentra con el registro de solamente 2 casos. Es decir, creo que es una de las, si no es que la cifra más baja registrada hasta ahora desde que se lleva, valga la redundancia, el registro de los casos de COVID-19, pues parece ser que Lázaro Cárdenas tiene en las últimas 24 horas el registro más bajo ocurrido pues prácticamente desde marzo, desde empezaron a llevarse esta estadística, así que son 2 casos. Y bueno, Pátzcuaro es quien registró 14 nuevos casos, está en el primer lugar de los aportadores de nuevos casos en las últimas 24 horas. Uruapan con 9 casos, La Piedad con 9 casos, Morelia con 7 casos, ya el municipio de Morelia tiene 1,315 casos acumulados. Si lo comparamos con el de Lázaro Cárdenas, que tiene 2,677 casos, pues diremos que prácticamente es el 50% del registro de Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues también el municipio de Hidalgo registró 7 nuevos casos, Zamora 6 nuevos casos, y así hacia abajo, de cifras de 4, 3, 2, 1, y entre los 12, entre los números 2 de nuevos casos, pues se encuentra Lázaro Cárdenas de manera sorpresiva. Hasta acumular todos estos municipios, los 90 nuevos casos que se han registrado en el estado. Y bueno, pues esta cifra de hoy de alguna forma rompe con lo que habíamos estado comentando en días previos de que había una proyección matemática en el sentido de que el estado llegaría a los 10,000 casos de COVID, un poco más de 10,000, creo que 10,600 para el día 1 de agosto. Y de acuerdo con estas cifras, pues creo que no llegaremos a esa cifra, pero sí muy cerca, definitivamente.
Aunque claro, falta todavía, este es el reporte del día 27, nos falta 28, 29, 30 y 31, todavía 4 días más. Así que pues todavía la proyección permanece latente, aunque con menos posibilidades. Y bueno, Cristi, también hubo un registro de 8 defunciones en las últimas 24 horas, 2 de las cuales ocurrieron en Uruapan, una en La Piedad, una en Hidalgo, otro fallecimiento en Zamora, otro más en Morelia, uno más en Tangancícuaro y otro en Xerán, para un total de 8 defunciones. Son de esas veces que las cifras aumentan un poquito en la cuestión de las defunciones. Y todo esto, Cristi, nos lleva pues a un acumulado de 9.251 casos a nivel estado de COVID-19 confirmados, es decir, 9.251 casos. Y tenemos al mismo tiempo 686 defunciones acumuladas, ya son 686 defunciones. Y bueno, si nos vamos ahora al caso concreto de Lázaro Cárdenas, vamos a revisar el comportamiento de la jurisdicción sanitaria número 8, a donde se encuentra el municipio de Lázaro Cárdenas, que comparte territorio, bueno, pues con los municipios de Arteaga, Coahuayana, Aquila y Tumbiscatío. Todos ellos conforman pues lo que es la jurisdicción sanitaria número 8, donde hay ya un acumulado de 2.702 casos confirmados de COVID-19, aunque claro, habrá que decir que la gran mayoría de ellos, por supuesto arriba del 90 y tantos %, pues corresponden al municipio de Lázaro Cárdenas. Pero con lo que respecta a lo ocurrido en las últimas 24 horas, de los 2 casos que hablábamos, en efecto, en la ciudad de Lázaro Cárdenas solo se registró un solo caso en las últimas 24 horas, con lo cual la ciudad llega a 1.615 casos totales acumulados y 85 defunciones. Y Guacamayas fue la tenencia que registró también un solo caso en las últimas 24 horas, y esa tenencia llega a un acumulado de 804 casos y 45 defunciones. El resto de los municipios, el resto de las tenencias y comunidades del municipio de Lázaro Cárdenas, pues no tuvieron afortunadamente ningún registro, como tampoco los municipios, el resto de los municipios que integran la jurisdicción sanitaria número 8. Me estoy refiriendo a Arteaga, Coahuayana, Aquila y Tumbiscatío. Así que en toda esta área solamente hubo 2 nuevos casos que correspondieron, uno a Lázaro Cárdenas y otro a Guacamayas. Aquí sí volvemos a insistir un poco que estas variaciones tan drásticas son las que nos confunden. Podríamos quizás intentar a considerar todos los elementos que vienen considerados en los informes de las autoridades de salud para tratar de comprender el fenómeno de estas variaciones, pero lo cierto es que esta explicación corresponde solo a los especialistas, es decir, a la gente de la Secretaría de Salud de Michoacán, o en todo caso a los titulares de las jurisdicciones sanitarias, de las cuales seguimos esperando un informe que no ha llegado, ni una explicación que interese dar a la comunidad de por qué es que están ocurriendo estos drásticos registros de muchas veces muy pocos casos confirmados en 24 horas, contra otros días en que usualmente son altos, de 2 dígitos, generalmente 20, 30 y hasta 40 casos en 24 horas, pero pues desafortunadamente no hay todavía ninguna información que nos explique y no sabemos realmente qué pensar. Si en efecto se trata de que el municipio tiene una tendencia a la baja, aunque sea a saltos, o bien si nos mantenemos ahí son excepciones de alguna forma que no nos explicamos por qué se dan. Así que otra vez pues el llamado a las autoridades de salud pues para que nos den una explicación de qué es lo que está ocurriendo. Pero por lo pronto, pues eso de que ocurran 2 casos en solo 24 horas, no nos queda sino solamente señalar o indicar o expresar que ojalá se sigan repitiendo este número de cifras, aunque desafortunadamente no lo creemos, dado el comportamiento de la tendencia en este caso. Y bueno, pues ya visto también el municipio de Lázaro Cárdenas como tal, como municipio, pues diremos que se sigue conservando en la bandera amarilla, en función de las cifras que está manejando, como es el caso de un acumulado ya de casos de COVID
confirmados de 2.677 casos acumulados al día de hoy. Y bueno, pues también los fallecimientos que desafortunadamente se mantienen entre ayer y hoy en 138 casos acumulados. Pues compartimos la bandera amarilla con otros 13 municipios que también tienen cifras pues más o menos altas, aunque definitivamente nada comparable con lo que ocurre en Lázaro Cárdenas. Y esto es en lo que respecta a cifras, eso es lo que nos señalan los informes de las autoridades de salud del Estado en relación con el comportamiento de la pandemia en el Estado y concretamente en el municipio de Lázaro Cárdenas. Pero en este contexto, bueno, pues sabemos que continúan permanentes las labores de difusión de las medidas preventivas del COVID-19 justamente aquí en Lázaro Cárdenas. Ayer las autoridades acaban de emitir un nuevo informe de que la Policía Michoacán pues realiza permanentemente la difusión de mensajes preventivos para evitar la transmisión del virus, y lo están haciendo pues a base de perifoneo, independientemente del acercamiento que tienen con la población en distintos puntos de la ciudad, justamente para prevenir, para indicar a la población pues que tiene que cuidarse y seguir utilizando el cubrebocas como una de las medidas que puede frenar este contagio, y que pues adolecemos en Lázaro Cárdenas de cumplir con ese requisito. Así es como se ha apreciado en las calles, en los establecimientos, que siguen atendiendo a la clientela sin exigir el uso del cubrebocas, como lo señala una campaña sobre la cual se ha trabajado bastante, pero aparentemente sin mucho éxito, y que es esa de sin cubrebocas, pues no te atiendo. Y bueno, pues también creo hay una gran interrogante, sobre todo en los padres de familia, en relación pues con el calendario escolar que va a pasar. No hay certeza sobre las fechas ni cómo va a ocurrir esto. Sin embargo, ayer el propio gobernador de Michoacán dijo que es este martes, este día, cuando se reunirá el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, pues para sesionar y definir el calendario escolar en los planteles de nivel básico en todo el país, según lo dijo ayer el gobernador. Y pues a partir de la valoración de la información técnica y científica y las estadísticas que se tienen de las autoridades sanitarias, pues se podrá determinar cuándo sería ese regreso a clases y de qué manera se daría, desde luego anteponiendo el bienestar de la población escolar. Ahora, también el gobernador ha precisado que es muy importante pues cuidar a los escolares, y que en el caso de Michoacán no va a arriesgar la salud de la vida de los niños, ni la niña, ni de los padres de familia y del personal docente, con un regreso anticipado a las aulas ante la amenaza aún latente del COVID-19. Así que pues cabe esperar todavía cuáles serán las noticias para regreso a clases, y será este martes cuando seguramente pues habrá alguna definición al respecto. Y además pues ya no solamente habrá que cuidarse del COVID-19, sino que también ahora tenemos el problema, como lo han alertado también las autoridades de salud de Michoacán, pues la presencia del dengue, que dicen que no hay que descuidarse, que no hay que menospreciarlo, que es otro virus, que es otra amenaza a la población, y dan cifras en el sentido que hasta el 24 de julio la entidad había registrado 637 casos de dengue clásico y 58 de dengue hemorrágico, y que sus síntomas se pueden confundir con el COVID-19, por lo que se hace un reiterado llamado a la población pues para mantener los patios limpios, lo que todos sabemos, para evitar la proliferación de este mosco, aunque las autoridades de salud pues siguen haciendo los operativos de fumigación, etcétera, etcétera. Pero bien, están alertando también sobre la cuestión del dengue, del mosquito, que no hay que descuidarse. Es otra de las amenazas que tenemos latentes, aparte del fatídico COVID-19, pues que ya la verdad no sabemos qué hacer. Y bueno, en todo este contexto, también se encuentra el hecho de que las estadísticas que menciona el puerto de Lázaro Cárdenas
no son las más alentadoras. Creo que el COVID le ha pegado muy duramente y parece ser que el puerto de Lázaro Cárdenas pues es uno, si no es que el más afectado por la cuestión del coronavirus. Y solamente tienen lo único que conocemos desafortunadamente pues es la estadística que existe públicamente hasta el mes de mayo pasado, es decir, no hemos conocido oficialmente ninguna nueva cifra, pero baste saber lo que ocurrió hasta mayo pasado, donde la carga general del puerto pues cayó en forma general 32%, es muchísimo. Para un puerto con la eficiencia el de Lázaro Cárdenas, una baja del 32% en los primeros 5 meses del año, comparados con el año anterior, el 2019, pues es una baja terrible. Claro, falta saber qué habrá ocurrido en lo que es junio y julio, cuando ya hubo cierta reapertura de la actividad económica y según algunas cifras, pues también crecieron las exportaciones y las importaciones, lo cual puede haber mejorado las cifras del comportamiento del puerto de Lázaro Cárdenas y de los otros puertos en general. Pero hablamos del de Lázaro Cárdenas porque es nuestro puerto y nos preocupa porque definitivamente es el más afectado. Y no sabemos realmente por qué ocurrió con otros puertos y qué ocurrió con Lázaro Cárdenas, que tiene esta terrible baja del 32% en el movimiento de carga. Si quisiéramos irnos a las cifras, le diríamos que de enero a mayo del 2019, el puerto ya había manejado 11.683.044 toneladas de carga. Y en el mismo periodo, es decir, de enero a mayo de este año, pues solamente había alcanzado a manejar 7.974.663 atendidos, que descendió un 19% en relación con el año pasado en este mismo periodo. Y bueno, pues podríamos seguir hablando sobre los indicativos que nos dicen por qué exactamente al puerto le fue o le ha ido tan mal con ese coronavirus, tan mal, porque creo que es el más afectado de todos los puertos del país, los puertos comerciales, obviamente. Y bueno, pues es en este contexto que se dan los cambios en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como lo hemos informado. Ya creo que se conoce bien que hubo un cambio en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de ahí pues derivan otros cambios. El que más nos interesa o nos afecta a nosotros, pues es el cambio también que se dio en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Es una dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte íntimamente relacionada pues con el puerto de Lázaro Cárdenas, donde pues ayer tomó posesión por indicaciones del presidente de México y que le dio posesión el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, pues a la nueva titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, quien pues llega justamente con un panorama en los puertos sumamente complicado, con esta baja que ha determinado el COVID-19, aunque por supuesto pues existe la expectativa de que el TEMEC, el tratado libre, el tratado de comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pues nos dé un repunte, aunque no será en el corto plazo, pero ayude a recuperar las cifras de crecimiento que habíamos tenido recientemente. Y no hay que olvidar que todo esto implica muchas veces la pérdida de empleos. Esperemos que esto no siga adelante y que el puerto nos dé las cifras de lo que ha ocurrido entre junio y julio, pues para tener una idea de si ya ha alcanzado nuevamente a recuperarse. Y bueno, pues esto ya le corresponderá hacerlo a las nuevas autoridades, porque también, de acuerdo con esta serie de cambios, la Dirección General en el puerto de Lázaro Cárdenas también habría de cambiar. Aquí se habla por una anticipación que dio el propio presidente de México, quien dijo que existía la propuesta para que el nuevo director del puerto de Lázaro Cárdenas, o sea, de la Administración Portuaria Integral, pues el almirante Cruz Vallado, Jorge Luis Cruz Vallado, a quien ya conocemos, puesto que ya estuvo un buen tiempo al frente de la API aquí en Lázaro Cárdenas, y quien sustituiría al actual director, el ingeniero Raúl Antonio Correa Arenas,
en la posición, la titularidad del API, pero pues todo esto tendrá que ser confirmado oficialmente, aunque pues ya una vez adelantado por el presidente de México habría que darlo un tanto por muy probable, pues casi seguro. Y bueno, ahora sí también pues conoceremos a la nueva coordinadora general de Puertos y Marina Mercante. Ella, hasta donde sabemos, ella es originaria de San Luis Potosí. Ella es una licenciada en periodismo por la Escuela de Periodismo, valga la redundancia, Carlos Septién García. De alguna manera, en algún tiempo, pues colega, vamos a decir así, como periodista, ahora como funcionaria en un puesto realmente importante relacionado con el comercio marítimo internacional de México, aunque ella en su última posición, antes de ser nombrada a este nuevo puesto, pues estaba en la Secretaría de Gobierno valga la redundancia, del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues esto es más o menos el panorama que envuelve a Lázaro Cárdenas en este día de hoy, que ha ocurrido en las últimas 24 horas, y que está relacionado pues con el comportamiento del COVID-19, que ha modificado mucho las cosas, entre ellas pues ha modificado nuestra vida diaria. Y el exhorto que hacemos, la invitación que hacemos como todos los días a que la comunidad, por favor, utilice el cubrebocas, respete la sana distancia y permanezca en casa todo lo más posible con objeto de que podamos frenar el coronavirus. Es nuestra única arma, tengámoslo presente y por favor hagámoslo así, respetemos las indicaciones que nos dan las autoridades de salud, no tenemos de otra. Pensemos por favor en los adultos mayores, pensemos en los niños, pensemos en nuestras familias, pensemos en nuestros amigos, en fin, pensemos en todos aquellos que nos son cercanos, a quienes podemos poner en riesgo si no utilizamos el cubrebocas. Por favor, cubrebocas y sana distancia. Es el llamado que hacemos de la manera más respetuosa, pero también más enfáticamente posible. Y Cristi, pues esto es lo que tenemos hasta el día de hoy. Y a ver algo extraordinario, pues lo pondremos en conocimiento inmediato de nuestra amable audiencia. Claro que sí, muchísimas gracias, como siempre, por mantener a nuestra audiencia al tanto de lo que está aconteciendo sobre COVID-19 aquí en Michoacán. Muchísimas gracias. Nos mantenemos pendientes, Cristi. Buen día para todos. Y pues bueno, después de estas cifras, después de esta información, nos vamos a ir a nuestra primer pausa. En breve regresamos con más aquí en Michoacán al Día.